Era l'octubre de fa 3 anys, quan Jorge Fernández Díaz dirigia encara el Ministeri de l'Interior. Un home marroquí amb passaport espanyol és convidat a reunir-se amb la cúpula de la policia espanyola a Catalunya. La reunió es fa a la biblioteca que tenen a la comissaria de Sabadell. El citen suposadament perquè ell és una persona influent en la comunitat marroquina i té molt bona relació amb el grup Nous Catalans que dirigia Àngel Colom. De camí cap a la comissaria, un primer policia li avança el tema. Estos van a por Ángel Colom. Sí. Y esto les interesó mucho, ¿sabes? En cuanto vieron que yo les dije que tú sabías mucho, se interesaron. Y, hostias, pues queremos hablar con él. Yo lo que supongo que quieren es ir a por Colom, sacar trapos sucios de él, ¿sabes? Y seguramente pues te quieran ver hasta dónde estás dispuesto a llegar. A la reunió hi ha l'inspector de la Brigada Provincial d'Informació, que és qui fa les preguntes i els posteriors comentaris. Nosotros nos interesaría saber cosas de lo que se hace ahí dentro, en la zona, ¿vale? Saber un poco el día a día. Entonces, en ese sentido, tú nos podrías ayudar un poquitín, a ir captando información de lo que hace este señor ahí dentro y tal. No es nada que vaya a contar los marroquíes, más bien es el tema de la independencia. Todo lo que él haga en ese sentido, de politiqueo, de dinero de la Generalitat, a nosotros nos interesa saber. Sí, ir por allí, poco a poco, y viendo un poco lo que hace, qué planes tiene, todas estas cosas. A canvi de la informació, la policia espanyola li assegura que obtindrà diners i ajuda amb tot el que li calgui. També li diuen que no corre cap perill, sempre que no ho digui a ningú. Con nosotros no vas a tener ningún peligro de nada, vas a estar cubierto y no va a pasar nada, salvo siempre y cuando no ocurra una cosa. Y es que lo que hablemos, se lo digas a otro policía, a otro cuerpo, a los Mossos d'Esquadra, al CNI, a los servicios secretos marroquíes. Si tú eso lo respetas, no tienes que tener ningún problema. Todo serían ventajas para todos. Ahora, si tú mañana lo que hagamos no así, bueno, lo dices en la Generalitat, por ejemplo, es un problema para nosotros y para mí. Finalment, l'home no va fer la feina que li proposaven.